Como usted sabe, la relación entre producción y medio ambiente es una relación que habitualmente ha estado marcada por la tensión. Pero cada vez más necesitamos modelos que generen una mayor armonía entre estos dos ámbitos, porque sabemos que ambos son claves para la vida humana, tanto producir como tener un entorno que sea saludable para nosotros y para las especies que nos acompañan. Permanentemente estamos viendo accidentes en términos medioambientales fruto de la producción y hoy día queremos revisar uno que afecta una zona particularmente delicada, un ecosistema muy único, y es el caso de la identificación del virus ISA en una salmonera que está ubicada en plena Patagonia. Para hablar de esto queremos hacer contacto con Alex Muñoz, director del programa de Pristine Seas de National Geographic para América Latina. Gracias, Alex, por estar con nosotros. Hola Paloma, gusto saludarte. Quisiera partir desde el inicio. ¿Qué pasó? Mira, la salmonicultura es una actividad económicamente relevante en Chile. Somos el segundo productor de salmones del mundo. Pero esto, como tú decías en la introducción, ha traído aparejado muchos problemas ambientales y sanitarios. Las enfermedades son comunes en los salmones que se cultivan en Chile, siendo el virus ISA uno de los quizás trae malos recuerdos, digamos, a nuestro país, porque hemos vivido ya una crisis producto de este virus en el año 2008-2009, que implicó que las salmoneras chilenas perdieran mucho de su producción, tuvieran que despedir a más de 20.000 personas. Luego de esa crisis han habido algunos brotes en algunas zonas, y esta semana vimos un nuevo brote en la región de Aysén, lo que es muy delicado, en la región de Magallanes, en el sur de la Patagonia, es muy delicado porque es una zona ecológicamente importante que se ha ido llenando paulatinamente de salmoneras. Es lo que se llama el Xenoskyring. Y en un estero, yo diría bastante cerrado, donde el peligro de propagación de este virus es importante. Entonces, el Servicio Nacional de Pesca está encima de este caso para evitar que esto se siga propagando, lo cual es importante porque sería muy grave que tengamos una nueva crisis con este virus ISA que podría implicar un impacto en el medio ambiente y también en la economía de la región. Un punto relevante es que no existían registros anteriores a este brote en esa zona. ¿Cuál es el problema cuando uno, por decir así, acarrea un virus hacia una zona en la que nunca había estado? ¿Cuál es el impacto que tiene sobre los ecosistemas marinos? Esto es muy relevante porque es una zona donde el virus llegó de alguna manera artificial, de alguna manera. O sea, en el fondo, digamos que pudo haber sido a través de un bote que lo trajo de una zona a otra. En el fondo fallaron yo diría, las medidas sanitarias, las barreras sanitarias que se usan en estos casos para que las enfermedades no se propaguen. Es preocupante que en esta zona donde ocurrió este brote, las salmoneras están muy cerca unas de otras. Se recomienda que los centros de cultivo estén al menos a 7 kilómetros uno de otros para tener una barrera biológica, ¿no? Entre unos y otros y no se propaguen tan fácilmente las enfermedades. Y en este caso, a 2 kilómetros ya existen otros centros y se está pensando ampliar la cantidad de centros de cultivo en este mismo Xenoskyring, lo cual sería bastante peligroso. Lo complejo de esto es que primero fallaron las barreras sanitarias. Este virus llegó en algún bote o de alguna forma artificial. Y lo segundo es que estamos cometiendo los errores del pasado, porque la industria salmonera siempre ha apostado a producir más, pero el medio ambiente le ha puesto límites de alguna manera. Las crisis ambientales, las crisis sanitarias o cuando aparecen estos virus o tantas bacterias o parásitos, son formas que tiene la naturaleza de decir, oye, acá hay una especie que nos está invadiendo y por lo tanto se defiende de alguna manera, ¿no? Y las bacterias están incluso mucho peor que los virus, es decir, el virus ISA puede ser grave, pero ya tenemos un problema gravísimo con las bacterias que hay en esta zona y también con los parásitos, como el piojo de mar, que está atacando a estos salmones y que van al alza. En el fondo hay una forma de cultivar el salmón que es muy poco saludable y muy poco amigable con el medio ambiente, lo cual mata a los salmones y también podría tener impactos en el medio ambiente. Es importante los énfasis que haces tú, porque
Los virus, ahora que estamos en medio de una pandemia, hemos entendido más de qué son los virus y cómo funcionan, y es bastante claro por qué esa barrera sanitaria no funcionó y atravesó hacia un sector donde no está en cuarentena, por decir de alguna manera, ese sector para poder protegerlo de este virus. Pero lo que plantea respecto de las bacterias tiene que ver con la forma en la que producimos, porque las bacterias están directamente relacionadas con la cantidad de antibióticos que se usan para no tener bacterias y cómo las bacterias van resistiendo y van generando esta escalada, ¿verdad? Esta especie de guerra fría que determina finalmente que las bacterias son más resistentes y son más invasivas en los entornos. Entonces, respecto de estos dos puntos, Alex, ¿qué es lo que hay que hacer bien de nuevo y qué errores del pasado no se tienen que cometer y de qué manera podemos dar un salto un poco más definitivo en una salmonicultura más sustentable? Esta pregunta es muy profunda porque yo diría que la salmonicultura en Chile no tiene arreglo. Primero porque llevamos 35 años de experiencia en Chile y no han sido los productores capaces de resolver los problemas ambientales y sanitarios que ya hemos visto hace muchos años, ¿no? Lo de los antibióticos, los escapes de salmones, el virus ISA, son todos problemas que llevan 10, 20, hasta 30 años. Y se han ido en algunos casos agravando, como el problema de los parásitos. Y por lo tanto, uno se pregunta, bueno, ¿es capaz de cambiar esta industria o no? Lo segundo es que esta es una especie, los salmones y las truchas, que son de la misma familia de lo que llamamos los salmónidos, son especies exóticas, no son nativas, no son especies que corresponden a ese ecosistema. Estamos, de alguna manera, cultivando leones y tigres en la Patagonia. Estos son especies que son traídas del hemisferio norte y son cultivadas artificialmente en Chile porque tenemos un ecosistema parecido a lo que es Noruega, Canadá, donde los salmones existen de manera natural. Pero eso trae muchos problemas, es como sumarle un nuevo eslabón acá a la cadena alimenticia y eso trae muchos problemas. Los salmones, como tú sabes, se escapan mucho, ya sea porque los marinos hacen un hoyito y tratan de sacar un pescado, o porque hay una gran tormenta y destruye un centro de cultivo entero, como ocurrió hace pocas semanas en la región de los lagos, en un escape de casi 1 millón de peces. Son peces carnívoros y muy voraces, y por lo tanto cuando se escapan, se comen a las especies nativas de peces o compiten por alimento con ellas. Entonces, esos escapes traen muchas consecuencias ambientales en el mar y también incluso en los ríos. Hoy día salió una publicación también que decía que ya la zona de Cabo de Hornos se encontró un salmón nadando. Son especies invasoras, es como si fuera una infección. No deberían estar ahí. Por lo tanto, este tema no tiene arreglo. Las salmoneras no tienen arreglo y yo creo que deberíamos pensar en otras estrategias de desarrollo para la Patagonia que tomen en cuenta el capital natural que tiene la Patagonia, que es justamente su belleza, su naturaleza, la vida natural que tiene, que puede ser aprovechada a través del turismo de naturaleza, a través de la pesca artesanal y otras de menor impacto. Pero la salmonicultura realmente se ha vuelto claro que es muy incompatible con la protección de la naturaleza. ¿Qué hacemos, Alex, cuando compartimos un mundo y estamos dentro de un Estado que tiene que tomar decisiones que no abandone ningún sector? O sea, hoy día estamos porque lo que tú planteas es muy razonable, pero el salmón ya se introdujo, la industria ya se desarrolló, ya existe una cantidad de personas, ¿verdad? Ya existe toda una cadena que está asociada a esta mala decisión inaugural, por decir así. Entonces, ¿cómo uno puede encontrar un ajuste entre la industria que ya existe y un modelo que sea un poquito más sostenible? Recuerdo, lo cito simplemente por si sirve, recuerdo en algún momento en el gobierno regional anterior de Magallanes, el intendente Flies planteaba mucho que ellos iban a ser muy cuidadosos con las reglas para que justamente la salmonicultura no invadiera los ecosistemas marinos de la forma que está ocurriendo ahora. Entonces, ¿qué medidas se podrían hacer para encontrar un ajuste? Porque no vamos a eliminar el sector hoy día. No sé si me explico. Sí. Primero, creo que las decisiones estratégicas tienen que ser de largo plazo. Esto no se puede pensar de un año para otro, sino que uno tiene que pensar qué tipo de país quiere ser. Y Chile tiene muchas ventajas para producir distintas cosas de manera más compatible con lo que es su naturaleza. La Patagonia es un lugar excepcional, es como el Amazonas o como el Serengeti en África, que tiene una naturaleza exuberante, que tiene una naturaleza que puede dar mucho empleo,
Y hay estudios que ya demuestran que en el futuro la protección de la naturaleza va a dar mucho más empleo, ingresos y beneficios anexos, como por ejemplo volver estos lugares más resilientes al cambio climático. Por lo tanto, la estrategia de proteger la naturaleza puede ser conveniente incluso desde el punto de vista económico. Lo segundo, el sector salmonero tiene un grave problema de credibilidad. Yo entiendo lo que dijo el intendente Flies, pero junto con esas declaraciones vemos lo que hizo la empresa Nova Austral en Magallanes. Nova Austral es la misma que opera este centro que tiene el virus ISA, que es de propiedad de otra empresa que se llama Trusal, pero lo opera Nova Austral. Nova Austral acaba de ser multado con la multa más alta que existe en la legislación chilena por haber falseado todas sus declaraciones de mortalidad de peces en sus centros en Magallanes, y también fue descubierto que para encubrir que los lugares donde cultivan ya no tenían oxígeno, echaron camionadas de tierra y de piedras para revolver ese fondo marino y falsear nuevamente las pruebas de oxígeno en esos lugares. Y además se acogen una ley que se llama la Ley Navarino, que era creada para favorecer el desarrollo de la región para las industrias que tengan domicilio en Tierra del Fuego. Bueno, esta Nova Austral, que causa todos estos problemas y fraudes, condenada, ha recibido 60.000 millones de pesos al año, perdón, en los últimos 3 años, como una devolución de impuestos. Imagínate lo que estamos haciendo, son 60.000 millones de pesos que podrían ser hoy usados en una emergencia social que tenemos. Y por lo tanto uno dice, claro, la salmonicultura no es tanto lo que nos está dando al final. ¿Cuánto de los 5.000 millones de dólares que producen al año, que venden al año, perdón, quedan en las regiones? ¿Qué pasa cuando hay una crisis? Porque cuando baja el precio del salmón o hay una crisis por un virus ISA, despiden a todo el mundo. El año 2009 despidieron a 20.000 trabajadores. Imagínate lo que son 20.000 trabajadores en la Patagonia. Es muchísimo, es una industria inestable. Entonces, volviendo a lo primero que decía, si somos estratégicos, tenemos que ver cuál es el mejor uso de la Patagonia de aquí al año 2030, de aquí al año 2040. Y la salmonicultura no parece ser la mejor forma, sino que más bien proteger a la Patagonia y usar esa protección y esa naturaleza para brindar empleo e ingresos para las familias. Alex Muñoz, te quiero agradecer por este contacto con Desafío Tierra. Bueno, muchas gracias a ti, Malón, que esté bien. Para nosotros es relevante tratar de comprender estos múltiples factores. Estamos acostumbrados a ver las cosas por separado. Por un lado el empleo, por un lado la producción, por un lado el impacto del medio ambiente. Pero cuando se combinan estos factores, estudios alrededor del mundo han demostrado que al final la humanidad pierde más dinero en todos estos elementos articulados. Y finalmente puede que sea la mejor alternativa producir a favor del medio ambiente. Con esa reflexión vamos a una pausa, pero ya volvemos con más.